Buenos días amigos y seguidores de la página, pues nos encontramos en esta ocasión visitando la zona arqueológica de Calixtlahuaca. Vamos a ver, aquí está el museo, apenas vamos llegando, entonces aquí vamos a ver el anuncio luego llegando de zona arqueológica de Calixtlahuaca. Vamos a ver entonces un poquito de la zona y luego visitamos el museo. Bueno, pues este es el acceso y voy a explicarles un poquito de lo que significa esta zona arqueológica, este centro ceremonial. Este lugar fue habitado por varias culturas. La más representativa y por la cual tiene fama es la cultura matlacinca, pero antes que ellos aquí llegaron grupos de otras naciones de la náhuatl. Primeramente pues hubo grupos nómadas de otomís, mazahuas y demás que se establecieron aquí precisamente por la abundancia de agua y de que es una tierra fértil. Entonces pues era un lugar muy propicio para la vida y los asentamientos humanos. Posteriormente, en la etapa de Teotihuacán, en el periodo clásico temprano, se establecieron aquí también el grupo de los teotihuacanos. Entonces vamos a ver que las estructuras están por etapas, o sea que fueron varias culturas que construyeron estas estructuras que estamos observando una sobre otra, por etapas como se acostumbraba. Entonces tiene una etapa teotihuacana, que es la más interna, digamos, de la estructura. Después viene la etapa tolteca, también está aquí evidenciada. Posteriormente sigue la etapa matlacinca. Y por último, la etapa mexica, cuando vino Axayácatl, que se confederó a la nación matlacinca del valle de Tolocan a la Xcantlatoloyan, o la mal llamada Triple Alianza. Entonces vamos a empezar viendo cada uno de los conjuntos que se encuentran aquí y bueno, vamos a ir explicando de qué se tratan. Aquí, como podemos ver ya desde la parte de afuera, pues es una estructura que tiene forma circular o de espiral. Este tipo de estructuras ya las podemos observar en otras regiones, como es en la Ciudad de México, en Tenochtitlan, en lo que son los templos Aejecat, Quetzalcóatl. Aquí es lo mismo. Esta, como les comentaba, corresponde a la etapa mexica y precisamente es un templo, es una teocalli dedicada a Aejecat Quetzalcóatl. Entonces ya aquí podemos ver la influencia arquitectónica mexica, digamos que es la etapa mexica matlatzinca, lo que podemos ver por encima. Luego vemos unas pequeñas puertitas allí en los bordes o en los costados de la teocalli y precisamente son para hacer visible aquí las etapas de la construcción. Entonces vamos a acercarnos y vamos a ir observando esta primera edificación. Tiene escalinatas por varios lados, como pueden ver, pues había accesos para subir al templo. Es importante mencionar que no toda la gente tenía acceso, ¿no? Así como hoy que todos podemos pasar y demás, ¿no? Estos lugares eran reservados precisamente pues para los oficios del sacerdocio. Y en estos pues se generaba todo este tipo de ofrendas, se hacían los estudios, estaban los jóvenes que también estaban preparándose para seguir la tradición del sacerdocio de Aejecat Quetzalcóatl, porque había muchos sacerdocios, no era digamos que solamente un tipo de sacerdotes, había sacerdotes para muchas especialidades, por así decirlo. Y Aejecat Quetzalcóatl es la esencia o la manifestación del viento. Entonces también de la sabiduría, el conocimiento, y bueno, es un arquetipo que engloba muchas temáticas. Imagínense entonces el tipo de sacerdotes que correspondían a este tipo de templos, del movimiento. Entonces precisamente por eso estas estructuras están así, porque simbolizan el movimiento. El viento, como sabemos, pues genera remolinos, huracanes, y es una de las manifestaciones más visibles. Por eso se encuentra en forma de espiral, y por dentro también al chocar, digamos, el aire con esta estructura, tiene unas entradas en donde el viento puede correr por dentro. Entonces puede hasta generar el sonido, se puede escuchar dentro el sonido del viento. Ahorita vamos a explorar un poquito más. Bueno, aquí les quiero mostrar entonces cómo están estos cortes en la estructura. Y adentro podemos ver la otra etapa, o sea, la etapa anterior a la construcción, que está más visible,
que es la etapa Mexicamatlacinca. La de allí adentro, por lo que vemos, es la más inmediata, entonces es la etapa Matlacinca la que está allí. Y hasta acá afuera hay algo que también les quiero mostrar. No crean que los templos solamente eran así, estas estructuras de piedra, y que así se presentaban. Aquí podemos ver en las orillas, si pueden ver esto se llama estuco. Y es un tipo de aplanado que les ponían, o sea, que este templo no se veía así, no eran las piedras expuestas, es decir, que esto vendría siendo como la obra negra, ¿no? Es como una casa de ladrillos sin torteado. Esta estructura entonces estaba toda cubierta de estuco y seguramente era estuco blanco. ¿Por qué de blanco? Porque Quetzalcóatl precisamente es representado con el color blanco. Entonces por eso es que esta estructura pues tenía otra presentación. Y no solamente todo de blanco, sino que se pintaban algunos caracteres alusivos a Quetzalcóatl y a la fuerza del viento. Entonces esto lo podríamos ver muy distinto. Allí en las orillas podemos ver pequeñas cabezas de serpiente que igualmente pues nos están haciendo la referencia a Quetzalcóatl. Bueno, y aquí vemos otra parte de la estructura. Ahorita vamos a acceder un poquito allí. Pero quiero explicarles algo sobre este tipo de lugares, no solamente en Calixtlahuaca, sino que en todas las zonas arqueológicas que hoy vemos son centros ceremoniales. Aquí no vivía la gente, sino que estos son espacios específicos nada más para uso sacerdotal y ceremonial. No habitaba la gente aquí, ¿sale? Entonces Calixtlahuaca, como se pueden dar cuenta, está sobre un cerro, o sea, al norte de lo que sería el cerro de Tenismo. Entonces, para allá abajo vemos toda la población y esto nos revela el porqué de su nombre. Calixtlahuaca quiere decir lugar de casas en la llanura. Entonces, en esa parte que vemos allá y hacia allá que está el poblado de Tecajic, es donde se encontraba la población, o sea, donde estaban las casas. Las casas, las construcciones en esta zona eran generalmente de adobe con techos de paja. Entonces ese tipo de construcciones que aún podemos ver en este lugar pues ya tienen ese antecedente, ¿no? Pero allí es donde vivía la gente y acá es donde estaba digamos el centro ceremonial que se utilizaba únicamente para esos fines específicos, ¿sale? Vamos a ver que por acá abajo tiene un pequeño acceso al que ahorita vamos a pasar. Es un lugar oscuro, pero donde se han encontrado cosas interesantes. Bueno, vamos a acceder al lugar. Aquí nos está dando permiso el señor Chapulín, porque pues como saben estos, la Náhuac es un lugar donde abundan mucho los chapulines. De hecho eran una comida normal, ¿no? de esta zona. Se metían los chapulines en bultos, imagínense, porque eran una plaga. O sea, los chapulines se comen pues las siembras de maíz, las milpas. Entonces lo que hicieron los mexicas, los nahuas, los matlacincas y todas las culturas fue consumirlos, y en vez de pues solamente fumigarlos, matarlos, pues tuvieron un aprovechamiento gastronómico. Entonces vamos a acceder aquí y vamos a ver si se alcanza a ver. Solamente llevamos una lamparita de celular que trae Lulu y esperemos que sea suficiente. A ver. Entonces vamos accediendo. Voy a poner también mi lamparita. Vamos accediendo aquí y ya vamos viendo. Miren, aquí se ve la otra parte de la estructura. Está para allá arriba. Ajá. Y está toda, es un túnel al que podemos ir entrando. Todo, si se dan cuenta, es circular, precisamente por hacer este significado del viento, ¿sale? Entonces tenemos este camino. Esta es la parte interna, a la que pertenece a la otra etapa, a la etapa matlacinca, ¿sale? Aquí ya podemos ver los matlacincas haciendo también estas alusiones circulares al viento. Y seguimos para acá. Vamos a encontrar algo también acá que nos va a dar pista, ¿no? De esto. Una escalinata, ¿sale? Esta era la escalinata matlacinca para llegar a la cima del templo, o sea, a donde se encontraba la figura de Quetzalcóatl, de Hecatl Quetzalcóatl.
Entonces para allá estaba la teocalli, digamos la casa o el templecito que habían puesto los matlacincas. Ya lo de acá es la parte mexica, la que cubrió la etapa matlacinca 100%. Entonces aquí vemos sus como barandales y sus escalinatas, que son muy cortas, realmente se pisaba de ladito, si se pueden dar cuenta, pues no son escalones muy amplios en los que se pudiera caminar como en los digamos que se usan hoy, sino que eran muy cortitos. Si pueden ver aquí, mira, cabe apenas mi zapato, entonces se subía de ladito como así, no se podía subir completamente de frente. Y pues aquí termina, ¿no? Aquí se ve el corte, continúa aquí la estructura. Y acá podemos ver un pequeño grabado de una mariposa. Precisamente pues estamos hablando de un templo del viento, ¿vale? Entonces aquí a esta mariposa se pueden dar cuenta, las alas las tiene de espiral. Entonces bueno, son señales sobre los usos de este templo, de este lugar de uso sagrado, en el cual pues se llevaban a cabo todas las ceremonias para la lluvia, porque el viento estaba ligado a la lluvia. Se decía que Quetzalcóatl barría los caminos para que Tlaloc después hiciera llover. Bueno, y aquí podemos ver que dejaron pequeñas veladoras. Esto se hace también como ofrenda. Nosotros acostumbramos también a llevar ofrendas a los lugares. No las ponemos adentro usualmente, pero aquí por lo que vemos alguien sí las trajo para acá. Tiene ahí pétalos de alguna flor y están precisamente frente a la mariposa. Entonces es un lugar que, bueno, algunos o gente que todavía conoce la tradición aún traen ofrenda para que pues siga habiendo lluvia, abundancia, conocimiento y equilibrio en el planeta. Entonces bueno, pues es importante considerar este tipo de acciones también, porque pues son sitios sagrados, son sitios importantes para la cultura, digamos, para todos los que pretendemos continuar con esta tradición. Acabamos de salir, aquí podemos ver nuevamente una cabeza de serpiente y cómo sigue girando, y llegamos a la parte donde hay una pequeña entrada y una escalinata que nos va a llevar a la parte superior. Ahorita no vamos a subir por este lugar, vamos a bajar. Podemos ver nuevamente lo empinado que resultan estos escalones. Precisamente lo que les decía, no se puede subir como en las escaleras que se usan actualmente, se tenía que subir de ladito, y eso es algo alusivo, digamos, al respeto que se tiene hacia las esencias o a las energías de los templos que se ponían arriba, que pues ya no están porque se hacían de materiales perecederos, donde eran hechos de adobe, como les decía, como las casas. Ahorita vamos a ver la parte superior y les voy a explicar más o menos. Han visto, por ejemplo, Malinalco, hay una casita hasta arriba, digamos, de la estructura. Así se hacían en todos lados, aquí igual, pero esas estructuras, como les digo, eran de adobe, entonces era normal que se cayeran con el tiempo. O sea, actualmente ya no existen, y que a partir también de la invasión de los españoles, pues muchas de las teocalli se quitaron precisamente para no permitir que los españoles llegaran y profanaran estos espacios sagrados. Aquí vemos una pequeña explicación que pues pusieron aquí, y se ven las etapas. Primera época, que es, como ya dijimos, la teotihuacana. Segunda época es la tolteca. Tercera época es la etapa matlacinca, y la cuarta época, que es la etapa mexica. Esta es la parte frontal, por eso se ve cuadrado, digamos que lo están viendo desde acá, pero para atrás es todo redondo. Entonces vamos a ver por aquí, vemos unas pequeñas estructuras como tipo mesitas en la parte frontal, justamente en el acceso a la teocalli, digamos al templo que estaba hasta arriba. ¿Para qué son estas mesitas? No se crean que los sacrificios y todo ese mito que se inventó a partir de el discurso de los colonizadores o de los invasores, que precisamente trataron de desvirtuar nuestra cultura. Aquí en estas mesitas pues se hacían las ofrendas, ¿sale? ¿Qué se ponía aquí?
Se ponía copal, se ponían frutas, se ponían flores y se sahumaba a las personas que accedían a la parte superior, es decir, a los sacerdotes, a los gobernantes, a las personas importantes que venían a este lugar a hacer precisamente estos actos ceremoniales. También había ofrendas de sangre, pero eran voluntarias. ¿Y cómo se hacían? Pues se pinchaban partes del cuerpo con puntas de maguey y se daba un poco de sangre como símbolo de ofrenda a la vida. Podemos ver una piedra que se obtuvo, o sea, de este mismo lugar. No se ve muy fácilmente lo que tiene grabado, ya está algo deteriorado, entonces no se puede entender completamente, pero tal vez tenga similitud con la mariposa que adentro vimos, adentro de la estructura. Podemos ver aquí una espiral también. Sabemos que eso, pues todo es alusivo a lo que es el viento. Y desde aquí está la vista más completa de la parte frontal de la Teocalli. Pues voy a iniciar el ascenso a esta estructura. Entonces, pues espero no ser la ofrenda del día de hoy. ¡Estoy vivo! Bueno, como pueden ver, ya estoy en la parte de arriba. Sí, se ve bastante empinado, entonces es complicado de subir. Aquí podemos ver un hoyo que también igual nos muestra las etapas de la construcción. Acá podemos ver, allá sigue la parte frontal de este templo. Y todo estaba recubierto con estuco. O sea, tenía un acabado en color blanco. Y a lo largo de toda la estructura seguiremos viendo cabezas de serpiente, como es el alusivo a Quetzalcóatl. Aquí ya están algunas trozadas, pero estaban como las de abajo, grabadas con la figura de la serpiente. Seguimos viendo aquí las etapas constructivas. Podemos darle vuelta a toda la estructura, viendo estos pasadizos, todas estas cabezas de serpiente que pues ya no se ven por lo que se rompieron. Pero aquí están, o sea, está toda la muestra de estas construcciones. O sea, ahí abajo ahí se ven también unas cabezas de serpiente en este hueco. Y esta es la cima. Precisamente aquí es donde se encontraba la antigua Teocalli de Quetzalcóatl. Vamos a llegar a ese lugar. Por aquí ya subimos. Y allá atrás se puede ver el cerro de Tenismo. ¿Sale? Ese es el que les digo, está al norte del cerro de Tenismo. Se puede ver mucho maguey y se puede ver mucha zona natural. Les puedo comentar, esta es una zona arqueológica de exploración inconclusa. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que vemos aquí, este cerrito, estas áreas verdes, tienen estructuras abajo. Y hasta allá arriba también hay algunas estructuras. Entonces hasta arriba se supone que había una gran Teocalli, una casa de Quetzalcóatl, y está grabado en el piso esta figura de Quetzalcóatl. Cosa interesante que podemos observar desde aquí es esta serie de canales que llevaban el agua que escurría de las estructuras de todo este centro ceremonial. Entonces había, digamos, un tipo de alcantarillado. Cuando en Europa no existían alcantarillas, aquí ya había en las ciudades, en los pueblos, en los centros ceremoniales, pues había este tipo de alcantarillados y captación de agua. Ahí, si pueden ver, hay una pequeña como pileta donde también se guardaba agua para uso del templo. Aquí les voy a mostrar la parte frontal vista desde arriba. Ahí está la explanada ceremonial. Seguramente ahí se realizaban todas las danzas y ritos para Quetzalcóatl, para la esencia del viento, elemento vital. Entonces este es el descenso de la parte frontal. Y ahorita Lulú nos va a mostrar cómo se baja por aquí. Imagínense aquí las antiguas ceremonias, ¿no? Y a los venerables sacerdotes y sabios Tlamakasque, Temachtianis y demás que en este lugar caminaron, hicieron ofrenda, divulgaron el conocimiento ancestral de Anáhuac.
Entonces ya descendí yo también. Y aquí está la escalinata que les comentaba que se veía desde arriba. Vamos a pasar para adentro. Y llegamos nuevamente a las estructuras internas de este recinto sagrado. Lugares a los que hoy tenemos la fortuna de entrar, imagínense, en aquel tiempo poder llegar a estar en estos lugares a los que únicamente algunos sacerdotes tenían acceso. Somos afortunados de poder conocer estos espacios. Y bueno, aquí es donde estábamos hace rato. Si se dan cuenta, todo se conecta. Esta es la escalinata interna. Y ya por aquí salimos a la parte externa. Ya estamos al frente, digamos, al poblado de Calixtlahuaca. Bueno, ya vimos toda la estructura del conjunto de Eje Quetzalcóatl. Subiendo por el cerro que va hacia el sur de esta estructura, vamos a llegar al conjunto de Tlaloc. ¿Vale? Entonces sí hay que traer ropa adecuada y cómoda para andar de trepacerros, porque aquí sí es andar de trepacerros. ¿Sale? Si quieres conocerla completamente, pues hay que entrarle a la caminata, hay que entrarle al ejercicio y te vas a llevar un buen recuerdo de este lugar. Posiblemente hasta te encuentres algún recuerdo gratis, ya que hay muchas ofrendas tiradas en el piso. Ya las han ido recogiendo muchas personas, entonces a lo mejor así como que encontrarlas completas a plena vista no. Podemos ver aquí pedazos de ollas de barro. Es el famoso tepalcate. O sea, son pedacitos de ofrendas, porque a estos lugares al que vamos, al de Tlaloc, lo habitual era traer ollas de barro o vasijas de barro con agua y romperlas en el cerro, pidiendo exactamente pues que llueva y que haya esta abundancia. Entonces, por eso es que vemos tantos pedacitos de ollas, de vasijas en este lugar, por la cantidad de ofrendas. Como les digo, es muy raro que te encuentres algo completo, porque ya estos lugares están muy explorados, muy transitados, y pues ya la gente pues recoge lo más importante. Y llegamos, aquí miren, ya se alcanza a ver la estructura de Tlaloc. ¿Sale? Aquí tiene también una pequeña plaza enfrente, una plaza ceremonial. O sea, cada esencia, cada energía a la cual se le daba honra y ceremonia, ofrenda, tenía su espacio específico para llevar a cabo sus trabajos, y tenía sus sacerdotes específicos. No era lo mismo ser un sacerdote de Quetzalcóatl que ser un sacerdote de Tlaloc. Entonces, por ejemplo, hoy en día se habla de los, no se hayan escuchado de los graniceros. Son personas que atraen la lluvia, cortan la lluvia, etc. Más o menos es esa tradición que viene de los nahuas, de las culturas de la náhuac, en donde pues conocían este tipo de ofrendas y este tipo de trabajos precisamente para la invocación de la lluvia. Y aquí podemos ver, está la estructura de Tlaloc. ¿Por qué se le llama así? Porque aquí se encontraron figurillas de Tlaloc cuando hizo la exploración el arqueólogo Payón. Entonces, aquí vemos la plazuela ceremonial, y este es el famoso Zompantli. Es la pared de cráneos. Están los cráneos grabados en piedra, no como siempre se menciona que ponían cráneos de los sacrificados. Eso ya es una exageración, obviamente creada por los invasores, por el español, que siempre trató de desvirtuar lo que fueron las culturas de Anáhuac. Y vemos que indica hacia los 4 rumbos. Entonces tenemos el rumbo del viento, el rumbo del fuego, el rumbo del agua y el rumbo de la tierra. Y aquí están los pequeños cráneos. Todos estos son pequeños cráneos que estaban grabados. Ahorita ya no se les alcanza a ver casi nada, ¿no? O sea, son caritas, tienen caritas de calavera,
pero ya están muy deteriorados, ya no se ve muy perfecta la talla. Pero estos lugares son para recordar precisamente a los fallecidos, a los muertos, a la gente respetable, a los ancestros que en estos lugares pues habitaron y dejaron su conocimiento. ¿Sale? Entonces vemos todas estas paredes llenas de craniecitos. Toda está completamente llena de cráneos. Desde allá arriba se va a ver más la figura de la cruz que tiene este lugar o esta pequeña estructura, ¿sale? Y aquí enfrente, directamente, la Teocalli o el templo de Tlaloc, con sus respectivas mesas de ofrenda, igual que allá, como vimos en el templo de Quetzalcóatl. Y acá vemos otra estructura. Esta estructura no es un templo como tal, sino que es una estructura habitacional. Vamos a ver por la parte de arriba. Esto tenía arriba casa y pues es donde pues moraban los sacerdotes o los estudiantes del sacerdocio a la fuerza del agua, de la lluvia. Y todo esto, digamos, tenía una estructura, una casa que pudo ser de adobe con madera y su techo de paja, como les decía, como el que se puede apreciar más completo allá en Malinalco. ¿Vale? Aquí hay escalinatas para los diversos patios o zonas de este recinto, los caminos. Es un lugar de ofrenda, como saben, pues hay que venir con respeto porque siguen siendo lugares sagrados. No porque actualmente no venga mucha gente a hacer ofrenda, quiere decir que estén abandonados. Yo cuando puedo pues vengo y hago mi ofrenda, y como vimos, otras personas pues también vienen y hacen lo propio. Entonces hay que seguir dando este reconocimiento, este respeto, porque Tlaloc pues es la lluvia, y sin Tlaloc realmente tendríamos un gran problema de subsistencia, ¿no? Hay que cuidar entonces el equilibrio entre las fuerzas. Ahorita ya vimos a Quetzalcóatl y a Tlaloc, que están muy estrechamente relacionados en tanto a la fertilidad. Nos decía, Quetzalcóatl barre y después Tlaloc riega para que haya abundancia. Pues aquí vamos a iniciar el ascenso a la Teocalli de Tlaloc, y pues con todo respeto, igual que en la Teocalli de Quetzalcóatl, vamos a pisar esta estructura o este templo sagrado. ¿Vale? Allá por lo que vemos hay temazcal, y pues en todos lados hay gente que aún procura, digamos, seguir rescatando estas tradiciones o estas formas de sabiduría. Y aquí ya podemos ver, estamos en la cima del templo de Tlaloc. Se ve la explanada en la zona pues de estructura habitacional. Y para allá seguramente había más senderos y más estructuras. La cruz de los rumbos, aquí se pueden dar cuenta, la parte oriente está en forma circular, ¿sale? El oriente es el rumbo de Quetzalcóatl, y como ya lo vimos en la estructura de la de Quetzalcóatl, se representaba siempre con lo circular. Entonces es probable que tenga que ver con esta representación y con el sol, el salir del sol en el oriente, ¿sale? Porque por allá está el oriente y está apuntando precisamente hacia ese rumbo. Esos cantos que se escuchan es de la ceremonia que ya iniciaron allá, ¿no? Pues tienen ellos un gran privilegio de poder llevar a cabo temazcales en esta zona ceremonial, porque precisamente pues estaba destinada a ese tipo de uso, ¿no? Entonces se me hace interesante pues que puedan tener esa oportunidad. No es lo mismo, ¿no?, hacerlo en una ciudad que hacerlo dentro de un centro ceremonial ancestral. Bueno, aquí ya nos encontramos donde está el temazcalito, nos acercamos a preguntar aquí con nuestros amigos. Aquí tenemos el fueguito ya, las abuelitas piedras que las van a ir metiendo en cada una de las puertas. No sabíamos nosotros que aquí se llevaba a cabo ceremonias de temazcal, pero estamos viendo la posibilidad, a ver si podemos venir en 8 días, no, porque vamos a ir a otro temazcal a pintarlo. No, pues ya vamos a buscar el siguiente conjunto, al que, bueno, le denominaron Panteón. Como les comentaba, esta es una zona arqueológica de exploración inconclusa.
por todo este cerro vamos a encontrar esas pequeñas terracitas, o sea, paredes de piedras con, digamos, con terraza, ¿no? Arriba se ve plano ya. Entonces, a lo largo del cerro está lleno de terrazas, es decir, que todavía hay muchas teocalis, muchas zonas habitacionales, casas de gobierno y muchas cosas que están aquí sepultadas. Aquí ya vamos avanzando un poquito más. Allí, si se pueden dar cuenta, ya se ven las estructuras. Se ven unas puntas cuadraditas ahí que salen del cerro. Vamos para allá para que conozcan este conjunto. Entonces aquí ya venimos llegando por la parte norte del conjunto denominado Panteón. Así como les digo, lo denominaron los arqueólogos. El principal investigador de esta zona o explorador fue Payón. Pero ya tiene muchos años que no se ha dado continuidad a esta exploración y se quedó hasta aquí. Entonces de este lugar, de este punto, no ha pasado, ¿no? Y se le ha dado apenas el mantenimiento esencial, o sea, no va más allá, no se ha reconstruido, no se ha, digamos, continuado con la exploración a las zonas aledañas de estos lugares ya anteriormente explorados. Entonces, bueno, hay acceso libre los domingos para todos los nacionales, o sea, todos los mexicanos pueden venir y gratuitamente entran al centro ceremonial de Calixtlahuaca. ¿Sale? Podemos ver allí, pues anda, pues la gente visitando este espacio y vemos todas estas estructuras. En este lugar, lo que les comentaba, ¿por qué se le denomina Panteón? En este espacio se encontró un entierro de 50 personas aproximadamente. ¿Por qué en este lugar se enterró a ciertas personas? Con atavíos y ofrendas específicas de personas importantes. Porque se acostumbraba dar sepultura especial a la gente importante. Entonces, en este lugar es una zona habitacional, es decir, que había una pequeña estructura donde pues seguramente moraban algunos gobernantes y gente importante del lugar. Entonces está amplia en esa estructura. Ahorita vamos a subir, pues se ven las divisiones de las habitaciones y de los cuartitos que había, los pasillos de la casa. Aquí podemos ver uno. Entonces así es esta zona habitacional y pues se le llamó el Panteón precisamente por haber hallado estos restos de entierros. ¿Sale? Miren, aquí se ve el cerro ya para arriba, ya está cerquita. Pero ahorita vamos a mostrar, aquí se ven lo que les comentaba, los pequeños pasillos de la estructura. Va todo esto derecho, todo derecho. Y aquí hay otro pasillo que conecta hacia otro lado. Todo esto, pues imagínense la gente que habitó en este lugar. Los matlacincas fueron una de las naciones que salieron de Aztlán. Venían con los mexicas, venían con los colúas, venían con los tepanecas y demás nacionalidades que salieron de Aztlán. 7 clanes que salieron de Aztlán Chicomostoc. Llegaron a sentarse a este lugar y se convirtieron en un señorío muy poderoso. De hecho, eran 3 señoríos en todo este valle. Entonces, algunos de ellos pues entraron en conflicto con los mexicas. ¿Por qué es importante este territorio? Porque hacia allá, que sería el poniente, el sur, se encontraba la poderosa confederación de los purépechas. Entonces imagínense la relevancia de tener control sobre este lugar. Como sabemos, los purépechas fueron una gran nación guerrera que pues acertó, ¿no?, en varias batallas, derrotas a los mexicas, y que estaban haciendo uso de los metales ya en su armamento. Entonces pues los mexicas querían generar toda esta proximidad hacia el territorio purépecha, precisamente para generar una línea defensiva y ofensiva para finalmente llegarlos a confederar. Lo mismo estaba pasando hacia el territorio de la confederación de Tlaxcalan, o sea, con los tlaxcaltecas.
Entonces, bueno, por eso es que llegaron aquí los mexicas. Quien logró, digamos, confederar este espacio fue Axayacat. No todos los matlacincas estuvieron en contra de que se confederaran los matlacincas a la Excantlahtoloyan con los mexicas. Entonces hubo un fuerte apoyo por los matlacincas de Tolocan, que se unieron a los mexicas y a la Excantlahtoloyan para lograr confederar todo el valle del Matlacinco. ¿Sale? Entonces de ahí la importancia de este lugar matlacinca, donde había un gran desarrollo económico y de poderío de guerreros. Es aquí precisamente Calixtlahuaca y Tecaxic, que está aquí como a 20 minutos, pero también se encontraba hacia lo que es el sur, digamos hacia allá, a unas 2 horas, el señorío de Teotenanco, también matlacinca, y se encontraba el Altepetl también de Tlacotepetl. Entonces, bueno, todo está en una región extensísima, o sea, de cientos de hectáreas, de kilómetros, en que se establecieron los señoríos matlacincas, que finalmente pues lograron esta fusión con la Excantlahtoloyan, y por eso la nueva arquitectura, digamos las últimas etapas arquitectónicas, ya se puede observar la influencia mexica. Bueno, aquí ya vamos de salida porque vamos a ir a la parte de el Calmecac. Entonces no se encuentra precisamente junto a estos conjuntos, sino que te tienes que salir, bajar a la carretera que está abajo, y allí la encuentras a unos cientos de metros. Entonces ya venimos acá por la poderosísima motito para seguir el camino hacia el Calmecac. Bueno, pero antes vamos a visitar el museo, porque pues, ahí vamos a encontrar algunas piececillas interesantes de lo que se ha encontrado aquí. Incluso está el monolito, la estatua de un sacerdote Quetzalcóatl, que se encontró precisamente aquí en la Teocalli de Quetzalcóatl. Bueno, y aquí ya acabamos de bajar de los conjuntos que están allá arriba. Y este es el Calmecac, que es una escuela antigua, donde pues venían las personas desde muy pequeños, como desde los 5 años, 6 años, acudían a estas escuelas. Las escuelas y la educación en las antiguas culturas de la náhuatl eran gratuitas, es decir, que había una educación gratuita y también obligatoria. O sea, la gente tenía que venir aquí a enviar a sus hijos a estudiar, y había muchos tipos de escuelas. Es un Calmecac como tal, y aquí, bueno, se preparaban a los niños desde muy pequeños en el conocimiento sobre la forma de gobernar y, bueno, este tipo de oficios. Pero había otros tipos de escuelas que eran especializadas en otro tipo de labores. Entonces está, por ejemplo, el Telpochcali, donde pues entrenaba más que nada a los guerreros. El Cuicacali, que era donde estudiaban aquellos que cantaban. Estaba el Amoxcali, donde estudiaban los tlacuilos, que eran los escribas, las personas que hacían los famosos códices, se llaman amoxtlis en náhuatl. Entonces, bueno,
A todas las personas, según sus cualidades, se les iba enviando a las distintas escuelas, según lo que demostraran o para lo que se viera que tenían aptitudes. También de acuerdo a su lectura de tonal, pues se tomaban algunas pistas al respecto. Entonces aquí podemos ver donde está, digamos, como el área central, que pues allí seguramente también estaban arriba las estructuras de adobe, las aulas y luego las zonas habitacionales, o sea, donde descansaban todos los estudiantes que acudían a este recinto educativo. Entonces, aquí podemos ver que Calixtlahuaca pues era un lugar muy bien organizado, muy bien desarrollado para tener una sociedad que conjugaba todas estas áreas de desarrollo, en tanto a la agricultura, en tanto a los oficios, digamos, de sus ritos, su espiritualidad, en tanto a la educación, en las ciencias políticas, por así decirlo. Como les decía, estos son internados, entonces los alumnos venían aquí desde muy pequeños y permanecían aquí con los temachtianis, que eran los maestros de aquel tiempo, y pues podían llevar esta preparación para que en el futuro pues pudieran gobernar, pudieran tomar cargos dentro de sus administraciones de gobierno. Entonces aquí ya estamos arriba de la estructura principal. Supongo que estos son los salones aquí y allá enfrente, pero quiero que vean más o menos la magnitud de esta escuela, de este Calmecac. Todo esto, digamos, zona de salones y de ofrenda, etcétera, y todo esto zona habitacional. O sea, aquí estaban los internados, ¿sale? Esto está pegadito a la carretera. Allá arriba está a donde estábamos hace rato. Desde aquí se puede apreciar. Entonces tienen que salir de allí y bajar a esta carreterita para llegar al Calmecac. Entonces es una escuela bastante grande. Yo creo que cabía bien pues la gente que estaba preparando para estos oficios en la ciudad de Calixtlahuaca y Tecaxic. Tecaxic es un pueblo que está posicionado hacia ese lado, y allí también había un importante asentamiento de casas, de zona habitacional, ¿vale? Entonces aquí venía la gente, aquí enviaban a los niños a la escuela, y también, digamos, de la zona de allá, que es también habitacional, pues esto quedaba en el centro básicamente. Y en estas escuelas, pues aparte de tener sus salones, sus habitaciones, igual tenían temazcal y tenían pues zona para hacer actividades ceremoniales y religiosas. Entonces es un lugar importante de la educación para las culturas de Anáhuac, que bueno, hoy ya no existe este modelo educativo de Calmecac, pero que pues es un modelo muy bueno, porque es de educación integral, no es solamente enseñar y aprender, sino que se basaba también en el desarrollo humano y de las cualidades personales. Entonces, bueno, esto quería mostrárselos también, y pues para que sigan asombrándose de nuestra cultura, para que se sigan sintiendo orgullosos o más orgullosos todavía de lo que somos. Y esto es parte de la cultura matlacinca, la gran cultura matlacinca del Valle de Tolocan, que hoy ya no hay muchos matlacincas digamos, registrados que se identifiquen con esta cultura, y queda un grupo reducido, pero es hacia el lado de Temazcaltepec. En San Francisco Ostotilpan todavía existe comunidad matlacinca de habla matlacinca. Entonces, bueno, es importante recordar pues la grandeza de este pueblo y de este linaje anahuaca, que contribuyó tanto a la confederación Xcantatoloyan de los mexicas y demás, en su acercamiento a lo que fue la confederación purépecha de Michoacán. Aquí podemos ver un pedazo de construcción que aún tiene estuco, que este tipo como de cemento que está para el aplanado de las construcciones. Aquí se ve que pues ya reprodujeron la forma del estuco para cubrir completamente esta pared. Por la parte de adentro pues no sé si tenga adobe o sea completamente todo de piedra, pero pues miren, aquí se ve. El estuco se siguió utilizando todavía en la época colonial. No sé si hayan visto los templos católicos del siglo XVI,
pues tienen este tipo de recubrimiento, y es porque precisamente se copió esta técnica de construcción y se seguía utilizando para las construcciones de los invasores en la colonia. Entonces aquí en Calixtlahuaca pues todavía podemos ver reminiscencias de técnicas arquitectónicas muy específicas y que hasta hoy en día pues el estuco se sigue fabricando, a lo mejor ya con otras técnicas pues más perfeccionadas, pero esto es pues legado de nuestra cultura, es parte de lo que ha venido dando como herencia al mundo actual. Y para finalizar nuestro recorrido pasamos por Tecajic. Aquí está una iglesia, a lo mejor estaría bueno después explorar un poquito, parece ser del siglo XVI y pues es muy probable porque es de las primeras regiones de Toluca que fueron colonizadas o invadidas por la colonia española. Y bueno, aquí terminamos, y para nutrirnos y recuperar energías venden unos ricos dorilocos el día domingo. Entonces con esto quedan nuevamente al 100. No es comida matlacinca, pero sabe muy buena,